Dolores Martínez vivía sola desde hacía 3 años, en la pequeña propiedad rural que heredó cuando Vicente, su marido, falleció. Los hijos rara vez aparecían, siempre con excusas sobre el trabajo o compromisos en la ciudad. El silencio de la casa de madera solo se rompía por el canto de los pájaros y por el crujido de las tablas sueltas en el techo que Lola, como todos la llamaban, insistía en reparar ella sola. A sus 68 años había aprendido a vivir con la soledad. Cada mañana se levantaba, preparaba café para una sola persona y miraba por la ventana el patio vacío donde Vicente solía trabajar. Los recuerdos eran su única compañía constante. Fue durante una mañana de septiembre que todo cambió. Lola tropezó con una depresión extraña en el patio trasero. El lugar siempre había sido irregular, pero después de algunas lluvias fuertes, la tierra cedió aún más, revelando lo que parecía ser la punta de una estructura de madera enterrada. Querido oyente, antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece por todo el mundo. Y si esta historia ya está tocando tu corazón, si te identificas con Lola y su soledad, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias de mujeres valientes que, como tú, enfrentan la vida con dignidad. No estás sola en este camino. Somos una familia que se apoya. Dale al botón de suscripción y acompáñanos en cada historia. Lola se agachó con dificultad, sintiendo el peso de sus años en las rodillas, para examinar la madera que salía de la tierra. Su corazón latió más rápido. Después de 3 años de monotonía y abandono, algo diferente estaba sucediendo. «Dios mío», murmuró para sí misma, «¿qué será esto?». Pasó las manos por la madera oscurecida por el tiempo. Parecía ser parte de una estructura más grande. Con esfuerzo, comenzó a quitar la tierra alrededor con sus manos, manchándose el delantal que siempre usaba, aunque ya no tuviera a nadie para quien cocinar. Después de unos minutos, logró exponer lo que claramente era una ventana. Una ventana de madera con vidrios empañados por décadas de tierra acumulada. El corazón de Lola dio un vuelco. Había una casa entera enterrada en su patio. Corrió hacia el cobertizo, olvidándose por un momento del dolor en las rodillas, y sacó 2 palas viejas que Vicente había usado años atrás. El mango de una de ellas todavía tenía la marca de sus manos, desgastada por el uso. Lola apretó la pala contra su pecho, sintiendo por un momento la presencia de su marido. «Vicente», susurró mirando al cielo, «ayúdame a entender qué es esto». Comenzó a cavar. Al principio lentamente, con cuidado de no lastimarse, pero a medida que más de la estructura se revelaba, una energía que no sentía desde hacía años se apoderó de ella. Era como si cada palada de tierra removida también removiera capas de la soledad que la había envuelto desde la muerte de Vicente. Después de 2 horas de trabajo, tuvo que detenerse. El sudor corría por su frente y sus brazos temblaban. Ya no tenía 20 años, pero había logrado exponer una buena parte de la pared frontal. La madera estaba sorprendentemente bien conservada, solo oscurecida por el tiempo y la humedad. Se sentó en el suelo, sin importarle ensuciar su ropa, y observó su descubrimiento. Una casa entera enterrada en la propiedad que había compartido con Vicente durante tantos años. ¿Cómo era posible que nunca hubieran sabido de su existencia? El vecino más cercano, don Ernesto, apareció en la cerca que separaba las propiedades cuando escuchó el ruido de las palas. «Doña Lola, ¿qué está haciendo ahí con este calor?» «Don Ernesto, venga a ver esto. Encontré algo increíble». El viejo saltó la cerca baja con sorprendente agilidad para sus años y se acercó. Cuando vio la estructura,
abrió la boca de asombro. «Dios santo, eso es una casa. Eso parece. Está enterrada aquí en mi patio y nunca lo supe. ¿Cómo fue a parar ahí? No tengo idea, don Ernesto, pero voy a descubrirlo. ¿Quiere ayuda? Puedo llamar a mi hijo para que venga con herramientas». Lola estuvo a punto de aceptar, pero algo dentro de ella se resistió. Durante 3 años, todos la habían tratado como si fuera una anciana inútil que necesitaba ayuda para todo. Sus hijos la llamaban solo para preguntarle si estaba comiendo bien, si estaba tomando sus medicinas, si necesitaba que le mandaran dinero. Nunca le preguntaban cómo se sentía realmente, qué pensaba, qué soñaba. «Gracias, don Ernesto, pero puedo sola. Necesito hacer esto por mí misma». El vecino la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Doña Lola, usted es una mujer fuerte, pero tenga cuidado, ya no está Vicente para cuidarla». Las palabras, aunque bien intencionadas, dolieron. Era verdad. Vicente ya no estaba, pero eso no significaba que ella fuera incapaz. «Lo sé, don Ernesto, pero todavía tengo fuerzas y tengo curiosidad. Necesito saber qué es esto». Después de que el vecino se fue, Lola volvió a mirar la estructura parcialmente expuesta. El sol de la tarde le daba un tono dorado a la madera antigua. Por primera vez en 3 años, sintió algo más que tristeza y soledad. Sintió propósito. Esa noche, después de una cena sencilla, Lola se sentó en el portal como lo hacía todas las noches, pero esta vez, en lugar de simplemente mirar el vacío y recordar tiempos mejores, planeó su siguiente paso. Mañana continuaría excavando. Descubriría qué secretos guardaba esa casa enterrada. Antes de dormir, se detuvo frente a la fotografía de Vicente que mantenía en la mesita de noche. «Amor, encontré algo hoy, algo que creo que va a cambiar todo. Ojalá estuvieras aquí para verlo conmigo». Tocó el vidrio del marco con ternura y se acostó. Por primera vez en mucho tiempo, no lloró antes de dormir. En su lugar, sintió una emoción extraña y olvidada: esperanza. Lola despertó antes del amanecer con una energía que no sentía desde antes de la muerte de Vicente. Se vistió rápidamente con ropa vieja de trabajo, preparó café fuerte y salió al patio cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte. La estructura seguía ahí, no había sido un sueño. La madera oscura emergía de la tierra como un secreto ancestral esperando ser revelado. Lola tomó la pala y continuó su trabajo donde lo había dejado el día anterior. Con cada palada aparecían más detalles. La ventana que había visto primero se reveló completa, con sus 4 paneles de vidrio aún intactos. Más abajo, encontró lo que parecía ser una puerta. Su corazón latía con fuerza mientras trabajaba para exponerla completamente. El trabajo era agotador. Cada 20 minutos tenía que detenerse para recuperar el aliento. Sus manos, acostumbradas solo a las tareas ligeras de la casa, comenzaron a llenarse de ampollas, pero no le importaba. Había encontrado algo que le daba sentido a sus días vacíos. A media mañana, don Ernesto apareció nuevamente, esta vez acompañado de su hija Lucía, una profesora de historia de la universidad que había venido a visitar a su padre. «Doña Lola», llamó don Ernesto, «mi hija quiere conocer su descubrimiento». Lucía era una mujer de unos 40 años, con lentes y una expresión de curiosidad intelectual. Se acercó a la excavación con evidente fascinación. «Doña Lola, mi padre me contó lo que encontró. Esto es extraordinario. ¿Puedo examinar la estructura?» «Claro, profesora». Lucía se agachó para observar de cerca la madera y la construcción. «Esta casa debe tener al menos 70 u 80 años. Mire la calidad de las uniones, el tipo de madera. Fue construida para durar». «¿Por qué alguien enterraría una casa entera?», preguntó Lola. «Hay varias posibilidades.
Podría haber sido un deslizamiento de tierra natural, aunque la estructura parece demasiado intacta para eso. O alguien la enterró deliberadamente, tal vez para protegerla o esconderla. La idea de que alguien hubiera enterrado una casa a propósito intrigó profundamente a Lola. «Profesora, ¿cree que podría haber algo importante adentro?» Sin duda, si alguien se tomó el trabajo de enterrar una casa completa, probablemente había algo valioso que proteger. No necesariamente dinero o joyas, sino tal vez documentos, recuerdos, historia. Después de que Lucía y don Ernesto se fueron, Lola trabajó con renovado entusiasmo. La profesora había despertado su curiosidad aún más. ¿Qué secretos guardaba esa casa? ¿Y por qué estaba en su propiedad? Al mediodía, logró exponer completamente la puerta. Era de madera sólida, con un picaporte de hierro oxidado. Lola se detuvo frente a ella, sintiendo un momento de aprensión. Estaba a punto de abrir una puerta que había estado cerrada durante décadas. «Vicente», murmuró, «dame valor». Puso su mano en el picaporte. Estaba frío y áspero por el óxido. Empujó, pero la puerta no cedió. Probó con más fuerza, usando todo su peso. La madera crujió, resistió y finalmente se abrió con un chirrido que pareció un grito atravesando el tiempo. Un olor a humedad y tiempo encerrado salió del interior. Lola retrocedió un paso, tosiendo. Cuando el aire se aclaró un poco, se asomó al interior con la linterna que había traído de la casa. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una casa de verdad, pequeña pero completa. Tenía una sala principal con muebles cubiertos por décadas de polvo y telarañas. Una mesa pequeña, 2 sillas, un sofá antiguo. En la pared, un cuadro empañado. Y al fondo, una puerta que probablemente llevaba a un dormitorio. «Dios mío», susurró Lola, «alguien vivió aquí». Entró con cuidado, probando las tablas del piso antes de poner su peso completo. La estructura parecía sólida a pesar de todo. Se acercó al cuadro en la pared y pasó la mano por la superficie, limpiando la suciedad acumulada. Era una fotografía antigua en blanco y negro. Una pareja joven posaba seria para la cámara, como era costumbre en aquella época. El hombre era alto y de aspecto fuerte, la mujer pequeña, pero con una expresión de determinación en los ojos. Lola sintió algo extraño al mirar esa fotografía. Había algo familiar en el rostro del hombre, algo que no podía identificar pero que le producía una sensación de conexión. En la mesa, debajo de una capa gruesa de polvo, había algunos papeles. Lola los tomó con cuidado, temiendo que se deshicieran en sus manos. Algunos estaban muy deteriorados, pero otros aún podían leerse. Llevó los papeles hacia la luz que entraba por la puerta y comenzó a examinarlos. Eran documentos antiguos, escrituras de propiedad, cartas, y en uno de ellos leyó un nombre que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Aurelio Martínez. Martínez, el apellido de Vicente, el apellido que ella había adoptado al casarse. Con manos temblorosas siguió leyendo. El documento era una escritura de tierra fechada en 1951, a nombre de Aurelio Martínez Torres y su esposa, Esperanza Martínez. Lola sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en una de las sillas antiguas, sin importarle el polvo. Aurelio Martínez. Vicente le había contado muy poco sobre su familia. Sabía que sus padres habían muerto cuando él era joven, que había crecido en circunstancias difíciles, pero Vicente siempre había sido reservado sobre su pasado, como si hubiera algo doloroso que prefería no recordar. ¿Podían ser estos sus suegros, los padres de Vicente que ella nunca había conocido? Siguió examinando los documentos. Había más escrituras, todas a nombre de Aurelio Martínez. No solo de esta propiedad, sino de varias otras en la región. Según los papeles,
Aurelio había sido dueño de una cantidad considerable de tierras. Pero si eso era verdad, ¿por qué Vicente había crecido pobre? ¿Qué había pasado con todas esas propiedades? Lola pasó el resto de la tarde explorando la casa enterrada. En el dormitorio encontró una cama sencilla, un armario con ropa antigua que se deshacía al tocarla y una caja de madera en un estante alto. La caja estaba bien preservada, protegida de la humedad por su ubicación. Cuando la abrió, encontró más fotografías, estas mejor conservadas que la primera. Había fotos de la misma pareja, ahora con un niño pequeño, un niño de ojos grandes y sonrisa tímida. Lola sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Ese niño se parecía increíblemente a Vicente cuando era joven. Había visto fotos de su marido de niño y el parecido era innegable. «Vicente», susurró, «estos son tus padres. Esta era tu casa». Lola pasó toda la noche sin dormir, examinando los documentos y fotografías que había encontrado. Cada papel, cada imagen, era una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. La historia de una familia que había sido suya sin que ella lo supiera. A la luz de la lámpara de la cocina, con una lupa que usaba para coser, intentó descifrar las cartas amarillentas. La tinta estaba desvanecida en muchas, pero logró leer fragmentos que le partieron el corazón. Una carta en particular, escrita con letra femenina y temblorosa, decía: «Mi querido Aurelio, donde quiera que estés, necesito contarte que vinieron otra vez. Esta vez trajeron papeles del juez diciendo que la propiedad ya no es nuestra. Me están dando una semana para irme con el niño. No sé a dónde ir. Nuestro hijo llora todas las noches preguntando cuándo vas a regresar. Yo le dije que te fuiste a trabajar lejos, pero él es listo y sabe que algo anda mal. Si estás vivo, por favor regresa con nosotros. Tu esposa, que te espera, Esperanza». Lola tuvo que detenerse. Las lágrimas le impedían seguir leyendo. Esperanza. La abuela de sus hijos. Una mujer que había sufrido tanto, que había perdido todo, que había criado sola a su hijo en circunstancias terribles. Y ese niño había sido Vicente. Su Vicente, que había crecido pensando que su padre lo había abandonado, que había cargado ese resentimiento toda su vida, que nunca había querido hablar de su infancia porque era demasiado doloroso. Ahora Lola entendía por qué Vicente siempre había sido tan reservado sobre su pasado. No era solo dolor, era vergüenza. La vergüenza de creer que había sido abandonado, de haber crecido pobre cuando debió tener una vida mejor. Siguió leyendo las cartas. Esperanza había escrito varias después de que Aurelio desapareció, contando las dificultades que enfrentaba. Hombres amenazantes que venían a reclamar deudas, un tal coronel Salazar que presionaba para quedarse con las tierras, la lucha desesperada de una mujer sola tratando de proteger a su hijo. La última carta que encontró era diferente. Estaba fechada en 1954 y el tono era de resignación. «Ya no puedo seguir luchando. Me voy con el niño a la ciudad. Conseguí trabajo en una hacienda lejos de aquí, pero antes de irme, voy a enterrar nuestra casa». Los hombres del coronel Salazar dijeron que iban a quemarla, pero no se los voy a permitir. Con la ayuda del compadre Juan, vamos a cavar un hoyo grande y enterrar la casa completa. Algún día, cuando mi hijo crezca, tal vez pueda regresar y encontrar la verdad. Esta es nuestra historia, y nadie me la va a quitar. Lola dejó la carta sobre la mesa y lloró. Lloró por Esperanza, por Aurelio, por Vicente. Lloró por todas las injusticias que su familia había sufrido. Y lloró por sí misma, por haber vivido tantos años sin conocer esta historia. Cuando amaneció, Lola tenía una decisión tomada. Iba a descubrir toda la verdad. Iba a limpiar el nombre de Aurelio. Iba a honrar la memoria de Esperanza. Y lo más importante,
Iba a recuperar lo que legítimamente pertenecía a su familia. Pero primero necesitaba ayuda legal. A media mañana se vistió con su mejor ropa y condujo su vieja camioneta hasta la ciudad. Había investigado y encontrado el nombre de un abogado con buena reputación, el licenciado Arturo Mendoza. La oficina del licenciado era modesta, pero ordenada. Arturo Mendoza era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión amable pero seria. Doña Lola, dijo después de escuchar su historia y examinar algunos de los documentos que ella había traído, «Esto es extraordinario. Si estos papeles son auténticos y parecen serlo, usted tiene un caso muy interesante». «¿Qué significa eso, licenciado?» «Significa que su difunto esposo, y por extensión usted y sus hijos, pueden tener derechos legítimos sobre varias propiedades en la región». El corazón de Lola latió más rápido. «¿Pero cómo es posible después de tanto tiempo? Existen precedentes legales para casos de despojo, especialmente si logramos probar que hubo coacción o fraude en el proceso original. Necesito hacer una investigación exhaustiva en los registros públicos, pero basándome en lo que me ha mostrado, creo que vale la pena intentarlo». «Licenciado, yo no tengo mucho dinero para pagar un abogado». Arturo Mendoza sonrió con comprensión. «Doña Lola, este caso me interesa. Acepto trabajar con honorarios de éxito. No me paga nada por adelantado. Solo si ganamos, me quedo con un porcentaje de lo que logremos recuperar. ¿Le parece justo?» Lola sintió un alivio enorme. «Más que justo, licenciado. Gracias. Pero debo advertirle», continuó el abogado, «este será un proceso largo y complicado. Puede tomar años. Los actuales propietarios de esas tierras no van a entregarlas sin pelear. Van a contratar abogados caros. Van a intentar desacreditar las evidencias. ¿Está preparada para eso?» Lola pensó en Esperanza, en cómo había luchado sola para proteger a su hijo. Pensó en Vicente, que había muerto sin saber la verdad sobre su padre. Pensó en sus propios hijos, que la habían abandonado, pero que merecían conocer su historia. «Estoy preparada, licenciado. He vivido 68 años. He perdido a mi marido. Mis hijos me han olvidado. Ya no tengo nada que perder y mucho que ganar. No por mí, sino por la memoria de mi esposo y de sus padres». Arturo Mendoza asintió con respeto. «Entonces empecemos. Voy a necesitar todos los documentos que encontró. Voy a fotografiarlos y comenzar la investigación inmediatamente». Lola pasó las siguientes horas en la oficina del licenciado, mostrándole cada papel, cada fotografía, cada carta. El abogado tomaba notas meticulosamente, hacía preguntas, verificaba fechas. «Doña Lola», dijo finalmente, «creo que tenemos suficiente para comenzar. Voy a presentar una solicitud formal de investigación en los registros de propiedad. También voy a buscar información sobre este coronel Salazar. Si logramos probar un patrón de comportamiento fraudulento, fortaleceremos mucho el caso». Cuando Lola regresó a su casa esa tarde, se sentía exhausta pero esperanzada. Por primera vez en 3 años, tenía un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir cada día. Esa noche, antes de dormir, se sentó frente a la fotografía de Vicente. «Amor, hoy di el primer paso. Voy a limpiar el nombre de tu padre. Voy a probar que Aurelio no abandonó a tu madre. Voy a recuperar lo que nos robaron. Y voy a hacer que nuestros hijos conozcan la verdad sobre su familia». Besó la fotografía y la abrazó contra su pecho. «Ojalá estuvieras aquí para ver esto, Vicente. Pero sé que me estás cuidando desde donde estés. Dame fuerzas para lo que viene». Una semana después del inicio de la investigación legal, Lola decidió que era momento de contarles a sus hijos sobre el descubrimiento. Hacía meses que no hablaba con ninguno de ellos
más allá de llamadas breves y superficiales. Cristina, su hija mayor, fue la primera a quien llamó. Como siempre, su hija contestó con voz apresurada. «Mamá, ¿pasó algo? Estoy en una reunión». «Cristina, necesito que vengas a la casa este fin de semana. Es importante». «Mamá, sabes que tengo mucho trabajo. ¿No me lo puedes contar por teléfono?» Lola respiró profundo, armándose de paciencia. «Encontré algo aquí en la propiedad, algo sobre la familia de tu padre. Es importante que lo veas con tus propios ojos». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Qué tipo de cosa?» «Una casa enterrada en el patio. Era de tus abuelos paternos. Hay documentos, fotografías, toda una historia que nunca conocimos». «¿Una casa enterrada? Mamá, ¿estás segura de que estás bien? ¿Has estado tomando tus medicinas?» La pregunta dolió más de lo que Cristina probablemente pretendía. Siempre la trataban como si fuera una anciana senil. «Estoy perfectamente bien, Cristina. Y sí, hay una casa enterrada aquí. El licenciado Mendoza está investigando, porque parece que tu padre tenía derecho a varias propiedades que fueron robadas a su familia». Ahora sí tenía la atención completa de su hija. «¿Propiedades? ¿Qué tipo de propiedades?» «Tierras, varias hectáreas en la región. Todo está documentado. Mamá, eso podría valer mucho dinero». Por supuesto. Lo primero que pensó Cristina fue en el dinero. «Por eso necesito que vengas. Hay decisiones importantes que tomar». «Está bien. Intentaré ir el sábado, pero no puedo quedarme mucho tiempo». Después de colgar con Cristina, Lola llamó a Miguel, su hijo del medio. Su reacción fue completamente diferente. «Mamá, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Bien, hijo. Necesito contarte algo importante». Miguel escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando Lola terminó, su voz sonaba emocionada. «Mamá, eso es increíble. Los abuelos que nunca conocimos. Papá nunca nos contó nada sobre ellos». «Tu padre no sabía la verdad, hijo. Creció pensando que lo habían abandonado». «Qué triste. Y ahora descubrimos que no fue así». «Exacto. Por eso quiero que vengas. Necesito que conozcas esta historia». «Voy este fin de semana sin falta, mamá. Y llevo a Patricia y a Mateo. Ellos también deben conocer la historia de la familia». La conversación con Miguel dejó a Lola con el corazón más ligero. Al menos uno de sus hijos se interesaba genuinamente por la historia, no solo por el dinero. Finalmente llamó a Sofía, su hija menor. Como era de esperarse, la reacción fue dramática. «Mamá, ¿cómo así que encontraste una casa enterrada? Eso es de película». Lola sonrió a pesar de todo. Sofía siempre había sido intensa en sus emociones. «Así es, hija. Y parece que era de tus abuelos paternos». «Dios mío, mamá, necesito ir inmediatamente, pero estoy cubriendo turnos extras en el hospital. ¿Puede ser el próximo fin de semana?» «Claro, hija, no hay prisa». «Y es verdad que puede haber dinero involucrado. Cristina me mandó un mensaje». Por supuesto que Cristina ya había contactado a sus hermanos. «Puede ser, Sofía, pero eso no es lo importante». «Lo sé, mamá. Lo importante es la historia. Imagina todo lo que papá nunca supo sobre su propia familia». El sábado llegó con un cielo despejado. Cristina apareció a media mañana manejando su sedán plateado que parecía fuera de lugar en el camino de tierra. Bajó del carro con ropa elegante completamente inapropiada para el campo. «Mamá», dijo dándole un abrazo rápido. «Entonces, ¿dónde está esa casa misteriosa?» Lola la llevó hasta el patio trasero. La excavación había revelado toda la estructura ahora. Cristina se detuvo y miró impresionada. «Dios mío, es real. ¿Pensabas que te estaba mintiendo?» «No, mamá, es solo que... es increíble». Bajaron al interior de la casa.
Lola había limpiado un poco durante la semana, quitando las telarañas más gruesas y organizando los documentos. Mientras mostraba cada hallazgo a su hija, notó que Cristina examinaba todo con ojo crítico, especialmente los papeles legales. «Estos documentos parecen auténticos», dijo Cristina, que trabajaba con contratos en su empresa. «Si lo son, mamá, está sentada en una fortuna». «Cristina, no se trata del dinero». «Mamá, claro que se trata del dinero también. Estamos hablando de tierras que hoy pueden valer millones de pesos. Esto cambiaría tu vida. Podrías mudarte a la ciudad, vivir en un lugar mejor, tener seguridad». «No quiero mudarme de aquí. Esta es mi casa». «Pero mamá, estás sola aquí, lejos de todo. Si pasa alguna emergencia». Era la misma conversación de siempre. Cristina queriendo controlar su vida, decidir qué era mejor para ella. «Cristina, te traje aquí para que conocieras la historia de tu familia, no para discutir sobre mi vida». Su hija suspiró. «Lo siento, mamá. Es que me preocupo por ti». «Lo sé, hija, pero necesito que confíes en que puedo tomar mis propias decisiones». Pasaron el resto de la mañana explorando la casa y examinando los documentos. Cristina hizo muchas preguntas prácticas sobre el proceso legal, sobre los costos, sobre las probabilidades de éxito. «¿Ya consultaste con un buen abogado?» «Sí, el licenciado Mendoza está investigando». «Mamá, necesitas un despacho especializado en derecho inmobiliario. Este tipo de caso es muy complejo». «El licenciado Mendoza es honesto y competente. Confío en él». «Confiar no basta, mamá. Necesitas al mejor». Lola sintió la irritación creciendo. Cristina siempre había sido así, queriendo tomar control de todo, tratándola como si fuera incapaz de tomar decisiones correctas. «Cristina, esta es mi decisión. Voy a seguir con el licenciado Mendoza». Por la tarde llegó Miguel con su familia. La diferencia en la reacción fue notable. Miguel abrazó a su madre con genuino afecto. Patricia trajo comida casera y Mateo, el nieto de 15 años, estaba fascinado con la historia. «Abuela, ¿de verdad encontraste todo esto tú sola?», preguntó Mateo con admiración. «Así es, mi nieto. Tu abuela todavía tiene fuerzas». Miguel exploró la casa con reverencia, tocando las paredes, examinando las fotografías. «Mamá, es increíble pensar que papá nunca supo que sus padres habían vivido aquí. Tu padre cargó con mucho dolor toda su vida, hijo, dolor que no debió haber existido. Y ahora podemos limpiar el nombre del abuelo Aurelio». «Exacto. Por eso voy a luchar por recuperar lo que nos robaron». Durante el almuerzo, preparado por Patricia con la comida que había traído, la familia se reunió alrededor de la mesa de la cocina. Era la primera vez en años que Lola tenía a sus hijos juntos en su casa, aunque faltaba Sofía. Cristina dominó la conversación como siempre, hablando sobre estrategias legales, valoraciones de propiedad y planes financieros. «Mamá, necesitamos ser estratégicos con esto. Si realmente recuperas esas tierras, hay que pensar en cómo administrarlas. Tal vez formar una empresa familiar, contratar administradores». «Cristina», interrumpió Miguel, ¿no crees que estás yendo muy rápido? Mamá todavía ni siquiera sabe si el caso tiene posibilidades de éxito. Por eso mismo necesitamos prepararnos para todas las posibilidades». Lola escuchaba a sus hijos discutir sobre su futuro como si ella no estuviera presente. Era una sensación familiar y dolorosa. «Niños», dijo finalmente, elevando la voz lo suficiente para que la escucharan, «necesito que entiendan algo. Yo voy a tomar las decisiones sobre este asunto. Es mi vida, mi historia, mi lucha». Cristina y Miguel se callaron, sorprendidos por el tono firme de su madre. «Mamá tiene razón», dijo Patricia suavemente. «Es su decisión». «Gracias, Patricia». Lola sonrió a su nuera.
Aprecio que todos se preocupen, pero necesito que respeten que todavía soy capaz de decidir sobre mi propia vida. Fue Mateo quien cambió el tono de la conversación. Abuela, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, mi nieto. Si logras recuperar esas tierras y hay dinero, ¿qué vas a hacer con él? Era una pregunta simple pero profunda. Lola no había pensado mucho en eso. Su motivación había sido descubrir la verdad, limpiar el nombre de Aurelio, honrar la memoria de Esperanza. No lo sé, Mateo. ¿Tú qué crees que debería hacer? El muchacho pensó por un momento. Creo que deberías usarlo para ayudar a otras familias que pasaron por lo mismo. La profesora de historia en mi escuela dice que muchas familias perdieron sus tierras injustamente en esa época. La sugerencia sorprendió a todos. Lola sintió que su corazón se llenaba de orgullo por su nieto. Esa es una idea hermosa, Mateo. Mamá, dijo Cristina con tono de advertencia, antes de pensar en ayudar a otros, necesitas asegurar tu propio futuro. Cristina tiene razón en eso, agregó Miguel. Pero la idea de Mateo también es buena. Tal vez se puede hacer las dos cosas. Lola miró a su familia reunida alrededor de la mesa, cada uno con sus propias motivaciones, sus propias preocupaciones, pero al final eran su familia. Vamos a hacer esto, dijo ella. Primero, voy a seguir con el proceso legal. Voy a luchar por recuperar lo que es nuestro por derecho. Segundo, si logramos recuperar algo, voy a asegurar mi vejez. Tercero, voy a ayudar a ustedes, mis hijos, de manera justa. Y cuarto, voy a usar parte de lo que logremos para hacer algo bueno, como sugirió Mateo. Mamá, eso suena muy idealista, dijo Cristina. Tal vez lo sea, pero tu abuela Esperanza fue idealista cuando decidió enterrar esta casa en lugar de dejar que la quemaran. Fue idealista cuando guardó todos estos documentos, esperando que algún día alguien descubriera la verdad. Y ese idealismo nos trajo hasta aquí. Miguel sonrió. Mamá, estoy orgulloso de ti. Después del almuerzo, mientras Cristina hacía llamadas de trabajo en el portal y Patricia ayudaba a limpiar la cocina, Miguel y Lola caminaron por la propiedad. Mamá, ¿cómo te has sentido realmente desde que papá murió? La pregunta tomó a Lola por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en 3 años. Sola, hijo, muy sola. Lo siento, mamá. Sé que no he venido a visitarte tanto como debería. Todos están ocupados con sus propias vidas. Lo entiendo. Pero eso no es excusa. Eres nuestra madre. Deberíamos estar más presentes. Lola tomó la mano de su hijo. Este descubrimiento me dio algo que necesitaba, Miguel. Un propósito. Durante 3 años me he sentido inútil, como si mi vida ya hubiera terminado, pero ahora tengo una misión. ¿Y si el proceso legal no sale bien? ¿Y si pierdes? Ya gané lo más importante, hijo. Descubrí la verdad sobre tu padre y sus padres. Eso nadie me lo puede quitar. Esa noche, después de que Miguel y su familia se fueron y Cristina regresó a la ciudad prometiendo volver pronto, Lola se sentó en el portal con una taza de té. El teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, Cristina me contó todo. No puedo creer que no me esperaron para ir a ver la casa. Hija, puedes venir cuando quieras. La casa no va a ningún lado. Voy el próximo fin de semana sin falta. Y mamá, quiero que sepas algo. ¿Qué, hija? Estoy orgullosa de ti. Cristina solo habló del dinero, pero yo sé que para ti esto es más que eso. Es sobre papá, sobre la familia, sobre la justicia. Las palabras de Sofía hicieron que los ojos de Lola se llenaran de lágrimas. Gracias, hija. Necesitaba escuchar eso. Te amo, mamá. Y lamento no haber estado más presente después de que papá murió. Está bien, hija, todos estamos aquí ahora. Después de colgar, Lola se quedó mirando las estrellas. La noche era clara y el cielo estaba lleno de luz. Pensó en Vicente.
en cómo le hubiera gustado estar aquí para ver todo esto. «Vicente», susurró al cielo, «nuestros hijos están empezando a entender. Cristina todavía es muy práctica, pero Miguel y Sofía entienden lo que realmente importa. Y Mateo, amor, tu nieto tiene un corazón hermoso». Una brisa suave sopló, moviendo las hojas de los árboles. Lola sonrió, sintiendo como si fuera una respuesta de su marido. Al día siguiente, el licenciado Mendoza llamó con noticias. «Doña Lola, encontré información importante en los archivos históricos. El coronel Salazar, que aparece en los documentos, era una figura conocida en la región. Acumuló miles de hectáreas usando métodos cuestionables, y hay registros de al menos otras 10 familias que perdieron sus tierras de manera similar. ¿Eso ayuda a nuestro caso? Mucho. Si logramos probar un patrón de comportamiento fraudulento, el caso se fortalece considerablemente. También encontré los registros de las propiedades que aparecen en las escrituras de su suegro. 3 de ellas todavía están registradas bajo circunstancias legales cuestionables». ¿Qué significa eso? Significa que tenemos posibilidades reales de recuperarlas, doña Lola. No va a ser fácil ni rápido, pero tenemos un caso sólido. Lola sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Años, probablemente. Pero si está dispuesta a luchar, yo estoy dispuesto a acompañarla. Estoy dispuesta, licenciado, por mi esposo, por sus padres, por mis hijos y nietos. Estoy dispuesta a luchar todo lo que sea necesario. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El licenciado Mendoza presentó las peticiones iniciales en el juzgado. La profesora Lucía comenzó una investigación histórica sobre las familias despojadas en la región, y Lola se convirtió en el centro de atención de la pequeña comunidad. Don Ernesto venía casi todos los días a ver cómo iba el proceso. Otros vecinos, especialmente los mayores, comenzaron a recordar historias que sus padres les habían contado sobre Aurelio Martínez. «Doña Lola», le dijo una tarde doña Carmen, una señora de 80 años que vivía en el pueblo, «mi padre siempre habló de un tal Aurelio que era buen hombre, trabajador, que ayudaba a todos. Decía que un día desapareció y nadie supo por qué. Ahora entiendo que era su suegro. ¿Su padre lo conoció personalmente?» «Sí, eran amigos. Mi padre siempre dijo que algo malo le había pasado a Aurelio, que un hombre así no abandonaría a su familia por voluntad propia». Cada testimonio era una pieza más del rompecabezas. La historia de Aurelio y Esperanza se estaba reconstruyendo no solo a través de documentos, sino también a través de la memoria colectiva de la comunidad. Pero no todo era apoyo. Los actuales propietarios de las tierras en disputa comenzaron a presionar. Contrataron un costoso bufete de abogados de Ciudad de México y empezaron a esparcir rumores en la región. «Doña Lola», le advirtió don Ernesto una tarde, «hay gente en el pueblo diciendo que usted está tratando de robar tierras ajenas». «¿Robar? Solo estoy reclamando lo que era de mi familia». «Yo lo sé, pero los abogados de los otros están manipulando a la gente. Dicen que usted es una oportunista que quiere aprovecharse de documentos viejos para quitarle tierras a gente trabajadora». La situación comenzó a dividir a la comunidad. Algunos apoyaban a Lola, especialmente los mayores que recordaban las historias de injusticias de aquella época. Otros se pusieron del lado de los actuales propietarios, que eran figuras influyentes y generaban empleos en la región. Lola comenzó a sentir la presión. Algunas personas que antes la saludaban cordialmente, ahora la evitaban. En el mercado del pueblo, notó miradas de desaprobación. Una vez escuchó a 2 mujeres susurrando sobre ella. «Esa vieja debería estar tranquila en su casa, no causando problemas». Las palabras dolieron, pero Lola se mantuvo firme.
Había tomado una decisión y no iba a retroceder. El estrés comenzó a afectar su salud. Empezó a tener dolores de cabeza frecuentes y dificultad para dormir. Una noche, mientras estaba sola en la casa, sintió un dolor agudo en el pecho que la asustó. Llamó a Miguel, quien llegó en menos de una hora y la llevó al hospital. Los médicos dijeron que era ansiedad, no un problema cardíaco, pero le advirtieron que necesitaba cuidarse. «Mamá», le dijo Miguel en el hospital, «tal vez esto es demasiado para ti. Nadie te va a juzgar si decides parar». Lola miró a su hijo con determinación. «Miguel, tu abuela Esperanza enfrentó cosas mucho peores que yo. Quedó sola con un hijo pequeño, sin dinero, siendo amenazada. Y no se rindió. Yo tampoco me voy a rendir. Pero mamá, tu salud, mi salud va a estar bien. Solo necesito aprender a manejar el estrés». Cuando regresó a casa, encontró una sorpresa. Sofía había llegado de Ciudad de México y estaba limpiando la casa. «Mamá», dijo su hija abrazándola, «pedí una licencia en el hospital. Voy a quedarme contigo unas semanas». «Hija, no necesitas hacer eso». «Sí necesito. Te he abandonado por mucho tiempo. Ahora estás luchando una batalla importante y no voy a dejarte sola». La presencia de Sofía fue un bálsamo para Lola. Su hija cocinaba, limpiaba, la acompañaba a las citas con el abogado, pero más importante, conversaban, realmente conversaban, como no lo habían hecho en años. «Mamá», le dijo Sofía una noche mientras tomaban té en el portal, «quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué, hija?» «Por haberte abandonado después de que papá murió. Sé que te sentiste sola. Yo también me sentía sola después de mi divorcio, y en lugar de acercarme a ti me alejé. Pensé que si te veía sufriendo me recordaría mi propio dolor». Lola tomó la mano de su hija. «Todos manejamos el dolor a nuestra manera, Sofía. No te culpo. Pero debí haber estado aquí, y ahora, viendo todo lo que estás haciendo, excavando esa casa tú sola, enfrentando este proceso legal, me doy cuenta de lo fuerte que eres». «No me siento fuerte, hija. La mayoría de los días me siento asustada. Pero sigues adelante a pesar del miedo. Eso es valentía». Durante esas semanas con Sofía, Lola también recibió la visita de la profesora Lucía, quien traía noticias importantes. «Doña Lola, mi investigación está revelando algo fascinante. Encontré registros de al menos 15 familias en la región que perdieron sus tierras de manera similar en la década de 1950, todas vinculadas al coronel Salazar». ¿15 familias? Sí. Y en la mayoría de los casos, el patrón es el mismo: presión económica, deudas cuestionables, procesos legales dudosos. El coronel Salazar construyó su imperio sobre el sufrimiento de familias pequeñas. ¿Esas familias saben sobre mi caso? Algunas sí, y varias me han contactado preguntando si pueden unirse a la lucha. Su caso, doña Lola, podría abrir la puerta para que muchas otras familias también busquen justicia. La idea era abrumadora y emocionante al mismo tiempo. Lo que había comenzado como un descubrimiento personal se estaba transformando en algo mucho más grande. «Profesora Lucía, ¿cree que podemos ganar?» «Creo que tienen una oportunidad real. Los documentos que encontró son evidencia sólida. Los testimonios de la comunidad apoyan su versión, y el patrón de comportamiento del coronel Salazar está bien documentado. No va a ser fácil, pero es posible». Esa noche, Lola tuvo un sueño. Soñó con Esperanza, su suegra a quien nunca había conocido. En el sueño, Esperanza estaba de pie junto a la casa enterrada, con su hijo pequeño de la mano. Miraba a Lola con una expresión de gratitud. «Gracias por no rendirte», decía Esperanza en el sueño. «Gracias por buscar la verdad. Gracias por limpiar el nombre de mi esposo». Lola despertó con lágrimas en los ojos.
Sintió como si realmente hubiera recibido un mensaje de su suegra, una bendición para continuar la lucha. A la mañana siguiente, el licenciado Mendoza llamó con noticias importantes. Doña Lola, los abogados de la otra parte quieren reunirse. Creo que están considerando un arreglo. ¿Un arreglo? ¿Qué significa eso? Significa que tal vez estén dispuestos a negociar en lugar de ir a juicio. Es una buena señal. Significa que saben que tenemos un caso fuerte. La reunión se programó para la siguiente semana en la oficina del licenciado Mendoza. Lola decidió llevar a Sofía con ella para apoyo moral. Cristina también insistió en estar presente, argumentando que su experiencia en negociaciones corporativas podría ser útil. Los abogados de la parte contraria eran 3 hombres en trajes caros que inmediatamente trataron de intimidar con su presencia. El líder del equipo, un hombre de unos 50 años llamado licenciado Vargas, comenzó la reunión con tono condescendiente. Señora Martínez, entendemos que usted encontró algunos documentos antiguos y cree tener derechos sobre ciertas propiedades. No creo tener derechos, respondió Lola con firmeza. Tengo derechos. Los documentos lo prueban. El licenciado Vargas sonrió con suficiencia. Los documentos tienen más de 70 años. Mucho ha cambiado desde entonces. Las propiedades actuales fueron adquiridas legalmente por nuestros clientes o sus antecesores. Adquiridas mediante fraude y coacción, intervino el licenciado Mendoza. Tenemos evidencia de un patrón de comportamiento fraudulento. Supuesta evidencia, corrigió Vargas, que tendrán que probar en un juicio largo y costoso. Un juicio que, francamente, señora Martínez, no estoy seguro de que usted pueda costear o soportar a su edad. La amenaza velada enfureció a Sofía. Mi madre es más fuerte de lo que ustedes creen. Cristina, sin embargo, mantuvo la calma profesional. Caballeros, dejemos las amenazas de lado. Vinieron aquí a negociar o a intimidar. El licenciado Vargas intercambió miradas con sus colegas. Estamos preparados para hacer una oferta. Nuestros clientes están dispuestos a pagar una compensación de 2 millones de pesos a cambio de que la señora Martínez renuncie a todas las reclamaciones sobre las propiedades. 2 millones de pesos. Era una cantidad enorme, más dinero del que Lola había visto en toda su vida. Pero también sabía que las tierras valían mucho más que eso. ¿2 millones? Preguntó Cristina. Las propiedades en disputa valen al menos 10 veces eso. 2 millones es dinero seguro en la mano, respondió Vargas. La alternativa es un proceso legal que puede durar una década y costar una fortuna en honorarios legales, y no hay garantía de que ganen. Lola miró al licenciado Mendoza, quien asintió levemente. Era una decisión que ella debía tomar. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Lola. Tienen una semana, respondió Vargas. Después de eso la oferta expira y nos vemos en los tribunales. Después de que los abogados se fueron, Lola, sus hijas y el licenciado Mendoza se quedaron en la oficina discutiendo la oferta. Mamá, debes aceptar, dijo Cristina inmediatamente. 2 millones es mucho dinero. Puedes vivir cómodamente el resto de tu vida. Pero es mucho menos de lo que las tierras realmente valen, argumentó Sofía. Sí, pero es seguro. Si vamos a juicio podemos perder todo. El licenciado Mendoza intervino. Doña Lola, la decisión es suya. 2 millones es una oferta considerable, pero también es verdad que están ofreciendo eso porque saben que tenemos un caso fuerte. Si fuéramos a juicio y ganáramos, podríamos recuperar propiedades que valen mucho más. ¿Y si perdemos?, preguntó Lola. Si perdemos, no gana nada. Pero tampoco pierde nada, porque yo trabajo con honorarios de éxito. No me debe nada si no ganamos. Lola pidió unos días para pensar. Llamó a Miguel para contarle sobre la oferta. Su reacción fue similar a la de Sofía. Mamá, si están ofreciendo 2 millones,
es porque saben que pueden perder mucho más, pero la decisión es tuya. Esa noche, Lola no pudo dormir. 2 millones de pesos cambiarían su vida. Podría asegurar su vejez, ayudar a sus hijos, hacer algo bueno con el dinero. Pero también significaría renunciar a la lucha por la justicia completa. Se levantó de la cama y fue hasta la casa enterrada. Con una linterna, entró y se sentó en una de las sillas antiguas. Miró alrededor, imaginando a Esperanza viviendo allí, criando a su hijo, luchando contra la injusticia. Esperanza, susurró en la oscuridad, ¿qué harías tú? No hubo respuesta, por supuesto. Pero mientras estaba sentada allí, en la casa que Esperanza había enterrado para preservar la verdad, Lola supo cuál era su respuesta. A la mañana siguiente, reunió a sus hijos en una videollamada. He tomado una decisión sobre la oferta, anunció. ¿Vas a aceptar?, preguntó Cristina esperanzada. Voy a aceptar, pero con una condición. ¿Qué condición, mamá?, preguntó Miguel. Que reconozcan públicamente que Aurelio Martínez fue el legítimo propietario original de las tierras. Quiero que el nombre de tu padre y de tus abuelos sea limpiado públicamente. Hubo un momento de silencio. Mamá, dijo Cristina finalmente, eso puede hacer que rechacen la oferta. Entonces la rechazarán. Pero no voy a aceptar el dinero sin que se reconozca la verdad. Eso es lo más importante. Estoy de acuerdo con mamá, dijo Sofía. La justicia no es solo dinero. Yo también estoy de acuerdo, agregó Miguel. Cristina suspiró. Está bien. Si eso es lo que quieres, mamá, te apoyo. El licenciado Mendoza presentó la contrapropuesta. 2 millones de pesos más un reconocimiento público de que Aurelio Martínez había sido injustamente despojado de sus propiedades. Los abogados de la otra parte resistieron inicialmente, pero después de varios días de negociación aceptaron. El acuerdo incluiría una declaración pública en los periódicos regionales reconociendo la injusticia histórica cometida contra la familia Martínez. El día de la firma del acuerdo, Lola se vistió con su mejor ropa. Llevó consigo la fotografía de Vicente y una de las fotos de Aurelio y Esperanza que había encontrado en la casa enterrada. «Vengo con mi familia», le dijo al licenciado Mendoza, mostrándole las fotografías. La firma fue rápida y formal. Cuando Lola puso su nombre en el documento final, sintió una mezcla de emociones: alivio, tristeza, satisfacción, esperanza. «Lo logramos, doña Lola», dijo el licenciado Mendoza. «Justicia para su familia». Esa noche, los 3 hijos de Lola vinieron a la casa para celebrar. Incluso Cristina, que había sido la más escéptica al principio, admitió que su madre había hecho lo correcto. «Mamá, al principio pensé que estabas siendo terca e idealista, pero ahora entiendo. Esto nunca fue solo sobre el dinero». «No, hija. Fue sobre honrar la memoria de tu padre y de tus abuelos. Fue sobre probar que las injusticias no deben ser olvidadas». Con el acuerdo firmado y el dinero depositado en su cuenta, Lola enfrentó una nueva realidad. Por primera vez en su vida, tenía seguridad financiera. Pero más importante que eso, había cumplido su misión de limpiar el nombre de Aurelio y honrar la memoria de Esperanza. La declaración pública se publicó en los principales periódicos de la región. El titular decía: «Familia Martínez recibe justicia después de 70 años. Se reconoce despojo histórico de tierras». El artículo contaba toda la historia: el descubrimiento de la casa enterrada, los documentos preservados por Esperanza, la lucha de Lola por la verdad. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Personas que antes la habían evitado, ahora la detenían en la calle para felicitarla. Familias que habían pasado por situaciones similares la contactaban buscando consejo.
La profesora Lucía le pidió permiso para usar su historia en sus clases de historia regional. Pero fue una visita inesperada la que cambió el rumbo de lo que vendría después. Una tarde, llegó a su casa una mujer de unos 60 años, acompañada de su hijo adulto. La mujer se presentó como Elena Ramírez. Doña Lola, leí su historia en el periódico. Mi padre también perdió sus tierras ante el coronel Salazar en los años 50. Siempre nos contó que fue robado, pero nunca tuvimos pruebas. Ver su caso me dio esperanza de que tal vez nosotros también podamos encontrar justicia. Lola invitó a Elena y a su hijo a pasar. Mientras tomaban café, Elena contó la historia de su familia. Era dolorosamente similar a la de Aurelio y Esperanza, un pequeño propietario presionado por deudas cuestionables, amenazas, un proceso legal fraudulento. ¿Su padre guardó algún documento?, preguntó Lola. Algunos. Mi madre los escondió en una caja que encontramos después de que ella murió, pero no sabíamos si valía la pena intentar hacer algo después de tanto tiempo. Vale la pena, dijo Lola con firmeza. Siempre vale la pena buscar la verdad. Le dio el contacto del licenciado Mendoza y le contó sobre la investigación de la profesora Lucía. Después de que Elena se fue, Lola se quedó pensando. Su caso había abierto una puerta. Otras familias ahora tenían esperanza de encontrar justicia, pero necesitaban ayuda, orientación, recursos. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, que todavía se quedaba con ella, Lola compartió una idea que había estado formándose en su mente. Hija, ¿qué te parecería si usáramos parte del dinero del acuerdo para crear algo que ayude a otras familias? ¿Cómo qué, mamá? Una fundación o instituto, algo que ofrezca asesoría legal gratuita a familias que perdieron tierras injustamente, que ayude a preservar documentos históricos, que mantenga viva la memoria de lo que pasó. Los ojos de Sofía se iluminaron. Mamá, esa es una idea hermosa. ¿Cómo lo llamarías? Lola no tuvo que pensar mucho. Instituto Aurelio y Esperanza, en honor a tus abuelos. Durante las siguientes semanas, Lola trabajó con el licenciado Mendoza y la profesora Lucía para hacer realidad su idea. Decidieron usar 500,000 pesos del acuerdo para establecer el instituto. El resto lo dividió, una parte para asegurar su propia vejez, otra para ayudar a sus hijos de manera equitativa y otra para el mantenimiento del instituto. La casa enterrada de Aurelio y Esperanza fue completamente restaurada y se convirtió en la sede del instituto. Lola contrató a un arquitecto para hacer el trabajo de restauración con respeto por la estructura original. Quiero que se vea como era cuando ellos vivían aquí, le dijo al arquitecto. Esta casa es un testimonio de su vida, de su lucha. Debe ser preservada con dignidad. La profesora Lucía aceptó ser la coordinadora académica del instituto. El licenciado Mendoza ofreció servicios legales pro bono para casos similares al de Lola. Mateo, el nieto de Lola, se involucró profundamente en el proyecto. Pasaba sus fines de semana ayudando a catalogar documentos, digitalizar fotografías antiguas, entrevistar a personas mayores de la comunidad sobre sus recuerdos. «Abuela», le dijo un día, «ya decidí qué voy a estudiar en la universidad». «¿Qué, mi nieto?» «Historia. Quiero especializarme en historia rural, como la profesora Lucía. Quiero ayudar a otras familias a descubrir sus verdades». Lola sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su nieto había encontrado su vocación gracias a la historia de su familia. Tu bisabuelo Aurelio y tu bisabuela Esperanza estarían muy orgullosos, Mateo. La inauguración del Instituto Aurelio y Esperanza se realizó 6 meses después de la firma del acuerdo. Fue un evento emotivo que reunió a toda la familia de Lola, a miembros de la comunidad,
a representantes de otras familias que habían perdido tierras y a autoridades locales. Cristina, quien inicialmente había sido escéptica sobre todo el proyecto, terminó siendo una de las principales organizadoras del evento. Usó sus habilidades corporativas para conseguir donaciones adicionales y establecer alianzas con universidades. «Mamá», le dijo el día de la inauguración, «quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué, hija?» «Por haber pensado solo en el dinero al principio, por no haber entendido lo que realmente importaba. Tú viste más allá de los pesos. Viste la justicia, la dignidad, el legado». Lola abrazó a su hija. «Cada uno tiene su proceso, Cristina. Lo importante es que ahora estamos todos juntos en esto». Miguel dio un discurso emotivo durante la inauguración, hablando sobre su padre Vicente y cómo había crecido sin conocer la verdad sobre sus propios padres. «Mi padre murió sin saber que su padre no lo abandonó. Murió cargando un resentimiento que no debió existir. Pero gracias a mi madre, gracias a su valentía y determinación, ahora sabemos la verdad. Y esa verdad está ayudando a otras familias también». Sofía cortó el listón inaugural junto a su madre. Las dos lloraron mientras la pequeña multitud aplaudía. En los meses siguientes, el instituto comenzó a recibir casos. La primera familia en recibir ayuda fue la de Elena Ramírez. Con la asesoría del licenciado Mendoza y la investigación de la profesora Lucía, lograron encontrar suficiente evidencia para presentar su propio caso. Otras familias siguieron. Algunas lograron recuperar sus tierras, otras recibieron compensaciones y algunas solo encontraron la verdad sobre lo que había pasado. Pero todas encontraron dignidad. Don Ernesto, el vecino que había sido testigo del descubrimiento inicial, se convirtió en uno de los mayores defensores del instituto. Pasaba tardes enteras en la casa restaurada, contando historias a los visitantes sobre cómo era la región en los años 50. «Doña Lola», le dijo una tarde, «usted hizo algo extraordinario. Transformó un descubrimiento personal en un movimiento de justicia. No fui solo yo, don Ernesto, fue Esperanza quien preservó todo. Fue Aurelio quien luchó por su familia. Yo solo encontré lo que ellos dejaron. Pero usted tuvo el valor de no rendirse. Muchos habrían tomado el dinero y olvidado todo lo demás». 2 años después del descubrimiento de la casa enterrada, Lola celebró su 70º cumpleaños, rodeada de su familia, en la propiedad que ahora tenía un significado completamente nuevo. La casa donde vivía había sido renovada con parte del dinero del acuerdo. Ya no había goteras en el techo, las tablas sueltas habían sido reparadas y tenía un sistema de calefacción adecuado para el invierno. Pero Lola había insistido en mantener su esencia simple y rural. «Esta es mi casa», había dicho cuando Cristina sugirió mudarse a algo más moderno. «Aquí viví con Vicente, aquí descubrí la verdad sobre su familia, aquí encontré mi propósito. No me voy a ir». La fiesta de cumpleaños fue íntima pero alegre. Los 3 hijos de Lola estaban presentes con sus familias. Cristina había traído a sus 2 hijos adolescentes que rara vez visitaban antes. Miguel y Patricia llegaron temprano para ayudar con los preparativos. Sofía había horneado el pastel favorito de su madre. Pero lo más significativo era la frecuencia con que ahora la visitaban. Ya no pasaban meses sin verlos. Cristina venía al menos una vez al mes, Miguel cada 2 semanas, y Sofía había conseguido un trabajo en un hospital más cercano para poder visitarla más seguido. «Mamá», dijo Sofía mientras servían el pastel, «¿recuerdas hace 2 años cuando vivías aquí sola, cuando sentías que tu vida ya no tenía propósito?» «Claro que lo recuerdo, hija. Parecía que mis días solo consistían en esperar». «¿Y ahora?» Lola miró alrededor. Su familia reunida, riendo, conversando.
A través de la ventana podía ver la casa restaurada de Aurelio y Esperanza, ahora sede del instituto que llevaba sus nombres. En el jardín había un letrero que decía Instituto Aurelio y Esperanza, Justicia y Memoria. Ahora siento que mi vida tiene más sentido que nunca. A los 70 años, encontré una misión que va más allá de mí misma. Mateo, ahora con 17 años y a punto de entrar a la universidad para estudiar historia, se acercó a su abuela. «Abuela, la profesora Lucía me pidió que te diera esto». Era un libro recién publicado. El título decía Justicia enterrada, la historia de las familias despojadas de tierras en el México rural. En la portada había una fotografía de la casa de Aurelio y Esperanza durante la excavación. Lola abrió el libro. La dedicatoria decía: «Para Dolores Martínez, cuya valentía y determinación no solo descubrió una casa enterrada, sino que desenterró la verdad y la justicia para muchas familias». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lola mientras hojeaba el libro. Había fotografías de la excavación, copias de los documentos encontrados, la historia completa de Aurelio y Esperanza, y también historias de otras familias que habían encontrado justicia gracias al instituto. «Mamá», dijo Miguel, «tu historia está inspirando a gente en todo el país. El libro ya está en su segunda edición». «No es mi historia», dijo Lola suavemente. «Es la historia de Aurelio y Esperanza. Yo solo fui el instrumento para que saliera a la luz». Esa noche, después de que todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, Lola caminó hasta la casa restaurada. Ahora tenía iluminación suave, que permanecía encendida toda la noche, como un faro de esperanza. Entró y se sentó en una de las sillas originales que habían sido restauradas. En la pared estaba la fotografía ampliada de Aurelio y Esperanza, junto a una de Vicente. «Vicente», susurró mirando la foto de su esposo, «lo logramos. Limpiamos el nombre de tu padre, le dimos dignidad a la memoria de tu madre, y estamos ayudando a otras familias a encontrar su propia justicia». Cerró los ojos y por un momento sintió como si Vicente estuviera allí con ella, como si Aurelio y Esperanza también estuvieran presentes, agradecidos de que finalmente su historia había sido contada. El Instituto Aurelio y Esperanza había ayudado hasta ese momento a 53 familias. Algunas habían recuperado tierras, otras habían recibido compensaciones y todas habían encontrado la verdad sobre su pasado. Pero más allá de los números, el instituto se había convertido en un símbolo de que nunca es tarde para buscar justicia, de que las verdades enterradas eventualmente salen a la luz, de que una persona determinada puede hacer la diferencia. Lola pensó en cómo había comenzado todo. Un tropiezo casual en el patio, una depresión en la tierra, un pedazo de madera asomando después de la lluvia. Si hubiera ignorado eso, si hubiera decidido que era demasiado trabajo para una mujer de su edad, nada de esto habría sucedido. Pero no lo ignoró. Tomó una pala y comenzó a cavar. Y con cada palada de tierra removida, no solo descubrió una casa, descubrió un propósito. Se levantó de la silla y caminó por la pequeña casa, tocando las paredes que Aurelio había construido con sus propias manos, imaginando a Esperanza cocinando en la pequeña cocina, criando a su hijo, luchando por sobrevivir. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirse. Gracias por preservar la verdad. Gracias por darme un propósito cuando más lo necesitaba». Salió de la casa y miró las estrellas. La noche era clara y hermosa. A lo lejos podía escuchar el canto de los grillos y el susurro del viento en los árboles. Lola Martínez, viuda de 68 años que había sido abandonada por sus hijos, que había vivido en soledad después de la muerte de su esposo, que había sentido que su vida ya no tenía sentido, ahora era una figura respetada en su comunidad. Era la fundadora de un instituto que estaba cambiando vidas.
Era la mujer que había descubierto una verdad enterrada durante 70 años, pero más importante que todo eso, había redescubierto su propio valor. Había probado a sí misma y a todos que la edad no es un límite para hacer cosas importantes, que nunca es tarde para encontrar un propósito, que una persona, sin importar cuán sola o olvidada se sienta, puede hacer la diferencia. Regresó a su casa, a la cama donde había dormido junto a Vicente durante tantos años. Antes de apagar la luz, miró la fotografía de su esposo en la mesita de noche. «Buenas noches, amor. Hoy fue un buen día. Mañana será otro día de trabajo en el instituto. Hay 3 familias nuevas que necesitan ayuda. Pero estoy lista. Finalmente encontré lo que estaba buscando sin saber que lo buscaba. Una razón para levantarme cada mañana con esperanza». Apagó la luz y se durmió con una sonrisa en los labios. Afuera, la casa de Aurelio y Esperanza permanecía iluminada. Un testimonio silencioso de que las verdades enterradas eventualmente encuentran la luz y de que nunca, nunca es tarde para buscar justicia. Querido oyente, la historia de Lola nos enseña algo profundo en este inicio de año 2026. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Tal vez tú, como Lola, te sientes solo. Tal vez sientes que tus mejores años ya pasaron. Tal vez tus hijos, tu familia, tus amigos se han alejado. Tal vez has perdido a alguien importante y sientes que tu vida ya no tiene el mismo sentido. Pero la historia de Lola nos muestra que los nuevos comienzos pueden llegar en los momentos más inesperados. Pueden venir disfrazados de una depresión en el patio, de un descubrimiento casual, de una curiosidad que decides seguir en lugar de ignorar. Lola tenía 68 años cuando tropezó con esa casa enterrada. Pudo haber ignorado ese pedazo de madera asomando en la tierra. Pudo haberse dicho a sí misma que era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado sola para emprender algo nuevo. Pero no lo hizo. Tomó una pala y comenzó a cavar. ¿Y tú? ¿Qué verdades enterradas hay en tu vida esperando ser descubiertas? ¿Qué sueños has dejado de lado porque piensas que ya es tarde? ¿Qué propósito está esperando que tengas el valor de buscarlo? Este año que comienza es tu oportunidad. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo has estado solo. No importa cuántas veces has sentido que tu vida ya no tiene sentido. Siempre, siempre hay una casa enterrada esperando ser descubierta. Siempre hay una verdad que puede cambiar todo. Siempre hay un propósito que puede darte razones para levantarte cada mañana con esperanza. Lola no solo encontró justicia para su familia, encontró justicia para sí misma. Probó que todavía era capaz, valiosa, importante. Y en el proceso, transformó su soledad en comunidad, su dolor en propósito, su pasado en un futuro lleno de significado. Tú también puedes hacerlo. Este año, este mes, este día, puede ser el momento en que tropiezas con tu propia casa enterrada. Puede ser el momento en que decides tomar la pala y comenzar a cavar. No te rindas. No aceptes que tu historia ya terminó, porque como Lola descubrió, a veces las mejores historias de nuestra vida comienzan cuando pensamos que todo ya acabó. Que este año 2026 sea tu año de descubrimientos, tu año de valentía, tu año de nuevos propósitos, porque nunca, nunca es tarde para desenterrar la verdad, para buscar justicia, para encontrar tu lugar en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te identificaste con Lola, si su valentía te inspiró, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, tu casa enterrada está esperando. Solo necesitas el valor para comenzar a cavar. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que tengas días llenos de esperanza y descubrimientos.